sus días, esta casa, que no era suya, porque todo se lo había quitado ya el gobierno. Esta casa era de su mujer, Dolores de Tosta. Dolores de Tosta era mucho más joven que Antonio López de Santa Anna. Pero imagínense cuánto era el amor de ella y cuánto era la soberbia de él, que Dolores de Tosta salía muy temprano a estas calles, de la antigua calle de la Vergara, así se llamaba esta calle, de la Vergara, por un general. Salía a estas calles a buscar gente en situación de calle y les daba una moneda para que a cierta hora del día vinieran y le tocaran a la puerta y le pidieran y alabaran a Antonio López de Santa Anna. O sea, Dolores de Tosta le pagaba a la gente, sí, a los pedigüeños, para que viniera a alabar, que viniera casi a tomarse una selfie con Antonio López de Santa Anna, y así Antonio López de Santa Anna todavía se sentía un hombre importante, un hombre con ego, con soberbia, hasta que la muerte lo sorprendió dentro de esta casa. Sus restos están en el Panteón de la Villa, en el histórico Panteón de la Villa. Dolores de Tosta está en el Panteón de San Fernando, y la casa se quedó ahí solamente como un recuerdo de que aquí murió en el año de 1876 Antonio López de Santa Anna, uno de los personajes más soberbios en la historia. Estamos aquí para hablar de uno de sus moradores del Panteón de San Fernando. No voy a hablar del Panteón, sino que me llevo toda una rodada. Pero uno de sus moradores más importantes, más controversiales, y también fue presidente de México, fue el que está aquí. Esto que ustedes ven ahí, esta tumba que ustedes ven ahí, fue la tumba del general Miguel Miramón. Hoy es un cenotafio. ¿Saben lo que es un cenotafio? No. Es una tumba vacía, es lo que significa. Tumba vacía. Porque en esa tumba ya no hay nadie. ¿Y ese es? Vamos a hablar, también vamos a hablar del general Miguel Miramón, pero también vamos a hablar de su esposa, Concha Lombardo de Miramón. Conocemos todo esto que les voy a compartir porque Concepción, o Concha, desde que fue jovencita escribió un diario. Ese diario se llama El Diario de Concha Lombardo. Bueno, la verdad es que lo que es no tener nada que hacer en el siglo XIX nos dejó un alteronón de hojas, de vivencias. Todo lo que le pasaba en el día a Concha lo anotaba en su diario. Teníamos certeza de qué comía, de cómo era su familia y sobre todo de cómo conoció a Miguel Miramón. Miguel Miramón la cortejaba. Desde que Miguel Miramón vio a Concha Lombardo, se enamoró de ella. Bueno, también era medio lujurioso Miguel Miramón, tenía ahí sus que veres con cuánta mujer se tenía, pero quedó enamorado de Concha Lombardo. Y Concha Lombardo en su diario escribió que conocía a un hombre maravilloso y que le había prometido que en cuanto él hubiera sido general, le iba a ir a pedir la mano. Y así fue. Miguel Miramón, en cuanto fue general, fue, pidió la mano de Concepción y se casaron. Pero sorpresa, se casaron, se fueron a vivir a Francia, pero Miguel Miramón Miguel Miramón ha sido el presidente más joven que ha tenido México.
Esa es pregunta de examen. Si un día se los preguntan en la calle, el presidente más joven que ha tenido México es Miguel Miramón. 27 años de edad tenía cuando fue presidente. Solamente duró muy poquito, después se apoyó a Maximiliano de Habsburgo y murió el 19 de junio de 1867 junto a el archiduque Maximiliano y Tomás Mejía. Es muy famosa esa escena donde están los tres en el Cerro de las Campanas. Y bien curioso porque está Maximiliano al centro, habilitamos dos. Está Maximiliano al centro, del lado derecho está Miguel Miramón y del lado izquierdo está Tomás Mejía. De hecho me como la misma. Y entonces Miguel Miramón le dice a Maximiliano: oiga, Maximiliano, yo voy a quedar como el mal ladrón, porque el que está a la derecha es el que murió, el que fue crucificado como Jesucristo. Los otros se llamaban Dimas y Gestas. Y entonces Maximiliano le dice a Miguel Miramón: no te preocupes, Miguel, el lugar de honor te lo cedo aquí. Cuando ustedes van al Cerro de las Campanas en Querétaro, se van a dar cuenta que hay tres cruces o tres marcas. Y la marca del lado derecho es la de Maximiliano y la del centro es la de Miguel Miramón. Maximiliano le cambió el lugar, le cedió el lugar de honor. Se iban a morir los tres, ¿no? Pero no quiso morir al centro, quiso morir. Muchas gracias. Aplausos. Miguel Miramón muere esa mañana del 19 de julio de 1867. Concepción, su esposa, había ido a rogarle, a pedirle, a suplicarle por la vida, que le perdonara la vida a Benito Juárez. Benito Juárez no la recibió, le hizo el desaire y no la recibió. Cuando se entera Concepción de que ya ha muerto Miguel Miramón, pide su cuerpo. Ella se va a vivir a Puebla, pero pide que le saquen el corazón a Miguel. Y el corazón lo tiene en un frasco con formol y lo tiene abrazando pues día y noche. Ellos no tuvieron hijos, así que el cuerpo primero de Miguel Miramón estuvo ahí sin corazón, hasta que su sacerdote, su confesor, a los 2-3 años le dice: Concepción, ya deja morir en paz a tu marido, ya deshazte de ese corazón. Pero qué curiosa es la historia. Acabamos de ir al lugar donde murió Benito Juárez, ¿no? 18 de julio de 1872. Cuando Benito Juárez muere, pues el lugar ideal para depositar sus restos es en el panteón pues más lujoso que tiene la Ciudad de México. El Panteón de San Fernando. Es un panteón carísimo, carísimo. 25,000 pesos en aquel entonces una criptita, ¿no? Es el panteón de los masones, es el panteón de las personas ilustres. Este primero fue, antes del de allá, el panteón más importante de todo el siglo XIX. Aquí estaba enterrada la crema innata de todo el siglo XIX. Cuando muere Juárez, este panteón ya está cerrado, pero las influencias son las influencias y el apellido también pesa. Así que abrieron el panteón una vez más para recibir a su último morador, que es Benito Juárez. La tumba está allá atrás, la de Benito Juárez. Cuando Benito Juárez es traído aquí, Concepción entra en